Shalom, soy el Naví Guillermo Ferraz Gutiérrez del Ministerio Un Solo Día Una Fe y aquí estoy por mandato del Señor para continuar con el video que ya comencé acerca del espíritu de Jezabel, un anticristo dentro de la iglesia, el cual está trastornando a todo el pueblo de Dios y trayendo idolatría, metiendo idolatría, distorsionando el orden divino en el cuerpo del Mesías, y esto ha traído, por supuesto, prácticamente un trabajo deficiente de los ministros en la iglesia. Y entonces por esto es que yo quiero que ustedes presten mucha atención. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo pueda ministrarle a ustedes y también que me pueda usar a mí conforme a lo que me ha mandado para no hablar palabras mías. Abba Kadosh, Padre Celestial, Yahweh Sebaot, Rey del Universo, Creador del cielo y la tierra, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. En este momento, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, estoy ministrando a tu pueblo a través de la internet para que escuchen este mensaje valioso que tú nos has mandado dar acerca de cómo el Espíritu de Saber trabaja en el pueblo de hoy en la actualidad. Pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, sea quien me ministre y que pueda presentar de manera veraz lo que dice la Escritura acerca de cómo debe ser el orden en la iglesia de Yeshua HaMashiach, y para que los líderes, los ministros y aún los miembros de tu cuerpo puedan entender cómo opera este espíritu demoníaco, este principado diabólico dentro de la congregación, y cómo podemos protegernos de su trabajo, como para que no seamos paralizados y podamos ser miembros activos del cuerpo y poder manifestar tu gloria aquí en la tierra. Ya Yeshua viene pronto y necesitamos estar apercibidos de las verdades bíblicas a fin de poder ser usados, llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua, encomiendo que este trabajo, Señor, tú lo continúas haciendo a través de la Ruach HaKodesh, porque ahora yo voy a soltar la palabra y el Espíritu Santo le corresponde, Señor, impartir lo que hay de verdad en ella. En el nombre de Yeshua, declaro vida sobre las personas que van a ver este video, la vida de Yeshua, el Mesías, sobre ustedes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, tenemos que empezar diciendo que yo en el video anterior expuse porque es un anticristo ese espíritu de Jezabel, que no es una mujer, es un principado, una potestad del aire, de las tinieblas, que se introdujo muy subrepticiamente desde los tiempos de Yeshua. Ya estaba operando dentro de la congregación de Tiatira y probablemente también dentro de otras congregaciones. Lo que sucede es que Yeshua limitó este mensaje y mandó a darlo a todas las iglesias, como dice al final de Apocalipsis 2, 22 al 25. Él le mandó a dar este mensaje a toda la iglesia, a todas las iglesias, para que conocieran cómo iba a operar este espíritu demoníaco en los últimos tiempos. Porque tenemos que entender que el libro de Apocalipsis fue dado para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. A que ahora se acerca el anticristo, va a estar operando en la tierra, pero tenemos que entender que ya está entre nosotros, porque primera de Juan, verso capítulo 2, versos 18 al 20, dice que hay muchos anticristos que ya en el primer siglo habían salido, estaban operando dentro de la iglesia, y dice, aún hay muchos de anticristos y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Incluso muchos de ellos eran falsos profetas, pero profetizaban en nombre de Yeshua, pero lo que decían no era inspirado por el Espíritu Santo. Y tenemos que entender que esto no se limitaba solamente a Teatira. Ya en la iglesia de Éfeso vemos cómo ya se habían introducido herejías en los tiempos del apóstol Juan del libro, dice Primera de Juan, y esta carta se cree que se escribió después de Apocalipsis. Primera de Juan, buscárselo, por aquí ahora mismo. Primera Juan, capítulo 2. Ajá.
Es cuando está hablando de eso, que muchos, en el capítulo 4, verso 1, dice que muchos anticristos han salido y muchos de ellos eran falsos profetas. Esto es lo que quería decirle. Y Juan era para ese momento el apóstol que estaba liderando la congregación en Éfeso. En Éfeso allí habían muchos dioses falsos, Júpiter, Minerva, allí estaba Serapis y Isis, y el pueblo que estaba lleno de idolatría. Y el apóstol Juan estuvo allí liderando esa congregación para protegerla de la influencia de idolatría. Sin embargo, vemos que aunque él había estado preso o desterrado más bien en la isla de Patmos, ya en el año 96 él pudo regresar cuando el emperador Domiciano falleció o fue asesinado. Entonces ya regresa y entonces él empieza a pastorear nuevamente esta congregación, y ahí vemos, bueno, ahí se le fue dada la revelación de Apocalipsis y estas cartas de Primera Pedro, Primera Juan, Segunda de Juan y Tercera Juan. Pero a lo que venimos, vemos cómo ya en el segundo siglo, tercer siglo, este espíritu había logrado contaminar prácticamente a toda la iglesia. Fíjense que en primera en Hechos 15:22 vemos aquí, por ejemplo, para que vean cómo la palabra, lo que quiero hacer un análisis para que vean cómo las palabras obispo, ancianos y pastores eran usados, se podían usar intercambiablemente en aquella época. Por ejemplo, vemos en Juan 21:16 cómo a los apóstoles se le manda a pastorear rebaños, o sea, se le llama pastores. En Hechos 20:17 y 20:28 vemos cómo se le llama a los obispos, se le llama pastores también. Y sabemos que la palabra obispo es la que se usa para vigilante, supervisor o superintendente. O sea, estas palabras se podían intercambiar. También vemos en 1 Pedro 5, capítulos 1 y 2, también se le llama a los ancianos pastores. En Hechos 20:17 a los ancianos también se le llama pastores y obispos. O sea que estos términos, obispo, ancianos y pastores, eran intercambiables. Pero ya en el segundo siglo, siglo III, vemos que las cosas cambian. Y empieza a haber un orden jerárquico, una estructura rígida en las congregaciones cristianas. Y sin duda sabemos que este cambio de orden fue al espíritu de Jezabel, que es el que casi siempre desde el principio estaba cambiando el orden en el pueblo de Dios. Ya había explicado en la primera parte cómo a través de Jezabel él cambió el orden de jerarquía, y Jezabel era quien tenía el control de la nación prácticamente, porque acá era solamente un monigote de su esposa. Jezabel fue la que trajo la idolatría a todo el pueblo de Dios, casi contaminó a todas las 10 tribus completas. Solamente quedaron 7,000 personas que no doblaron su rodilla ante Baal. Toda la nación cayó en idolatría y una perversidad tremenda. Y vemos que ahí estaba el orden quebrantado, estaba una mujer de reina de la nación. Vemos que después sucedió pocos años después, también con Atalía en las 2 tribus del sur. Y vemos que también este espíritu también controló a toda la nación durante varios años hasta que fue asesinada. Pero que vemos que este principado siempre se interesó en trocar el orden dentro del pueblo de Dios. En la iglesia, esta profetisa, después cuando hablaba Jezabel, que sabemos que no fue una profetisa, era un espíritu que estaba operando atrás de cierta mujer, se cree, que se llamaba profeta de Dios. Estaba alterando el orden, estaba cometiendo idolatría y haciendo que los líderes de la iglesia también caigan en idolatría, así como toda la iglesia. Entonces, vemos que realmente son espíritus demoníacos que operan y contaminan el orden, trastocan el orden divino. Dice la Escritura en 1 Corintios 14, del 26 al 40, que en las iglesias primitivas no había un orden jerárquico, sino que los pastores esencialmente se dedicaban, eran más de uno, y siempre se dedicaban a pastorear la iglesia, o sea, a supervisarla, a guardar sus almas, a dar los consejos, que llevaban la palabra de doctrina, pero por lo general toda la iglesia podía participar activamente. Vemos que ahí cada cual podía dar una profecía, todos podían dar un salmo, todos podían hacer un canto de alabanza, a todos se les daba la oportunidad por igual. Pero esto no sucede así hoy. Vemos que en la iglesia católica tampoco sucedía eso. El orden divino que había en la iglesia en el primer siglo se perdió completamente. ¿Cuándo fue eso? Ya sabemos que en los primeros siglos, porque ya en el siglo II después de Cristo
Ya las iglesias tenían un obispo por cada congregación, ya las cosas se habían restringido, ya el espíritu del anticristo estaba operando entre la iglesia, había tomado base el control de toda la iglesia, ya los dones no se movían, ya no se veía una profecía. Vaya a la historia de los patriarcas del primer siglo para que vea que no va a encontrar un profeta dando una palabra profética, no va a encontrar a nadie sanando, haciendo milagros y señales como sucedía en el primer siglo. ¿Acaso es que se acabaron los dones como algunas iglesias dicen? Sabemos que eso no es verdad. Entonces, ¿qué sucedió? Que el espíritu de Isabel estaba operando, empezó a operar dentro de la iglesia. Se entró con falsos profetas, como dice 1 Juan 4:1, y empezó a contaminar el orden divino dentro del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en Hechos 20:17 que había muchos ancianos en Éfeso. Cuando digo muchos, no crea que estoy hablando de 20, estoy hablando de 3, 4, 5 pastores o ancianos que estaban en Éfeso. Y allí Pablo se despidió de ellos y los alertó de que iban a venir lobos rapaces vestidos de ovejas, iban a destruir el rebaño y no iban a perdonarlo, como dice el versículo 28. Por tanto, mis hermanos, lo que les quiero decir es esto. El Espíritu de Isabel está operando en la iglesia actualmente. Y no solamente usando a la mujer, como dije en el estudio pasado, está usando también a los hombres. Sobre todo a los líderes. Cuando el Espíritu de Isabel llega a influir en un líder para que estorbe, destruya la estructura del pueblo de Dios, entonces, hermano, todo se derriba. Los dones se quedan inoperantes y los ministerios también no se pueden desarrollar. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar para que vean cómo Isabel usa a los hombres también en liderazgo en la actualidad. Note nada más que en el siglo III ya empezó a nombrarse papa, desde antes ya se nombraban papas a algunas personas, a algunos líderes de Roma, y empezó a surgir la estructura jerárquica piramidal. Ya para el siglo III, el papa era uno solo. Nunca habrá papa, déjame decirle, la palabra papa significa padre. La Biblia dice, Yeshua dijo en su palabra, que no se le llama padre a nadie. Es aquí el peligro de llamarle padre a un hombre. Ni le dijera rabí a nadie. Te voy a explicar de eso, por qué no se le debe hacer eso. Pues ellos le empezaron a llamar papa a un hombre que iba a liderar todas las iglesias del mundo cristiano. Debajo de él iba a haber varios obispos por continente. Había uno en Roma, otro en Constantinopla, otro en Egipto. Entonces, debajo de esos obispos habían presbíteros. Y debajo de esos presbíteros, diáconos. Y toda esa estructura jerárquica, hermano, es satánica, diabólica por completo. Eso no existía en el primer siglo. Y eso es lo que ha estado operando también actualmente. Se lo voy a demostrar. Cómo a través de la Iglesia Católica, después que apareció la Iglesia Protestante, se ha continuado con esa misma estructura rígida. Una estructura que se puede decir que es babilónica, pagana. La Biblia habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra, y casi todo el mundo está de acuerdo en que esa es la Iglesia grecorromana. Pero la Iglesia Protestante, cuando surgió en el siglo XVI, se continuó arrastrando casi todos los dogmas, casi todas las mismas, la misma estructura de culto que tenía la Iglesia Católica. Y eso ha hecho un daño y está haciendo todavía daño al cuerpo del Mesías. ¿Por qué le digo esto? Mi hermano, mi hermana que me ve ahí, no me interesa si usted es pastor, si es apóstol, si es maestro, si es líder. No me interesa. Yo le amo en Yeshua. No me interesa lo que puedo pensar de esto. Yo le amo y oro por ustedes para que Dios les hable, que su Espíritu Santo les ministre acerca de esta verdad. Yo sé que ahora le va a sonar soso eso, usted no va a estar de acuerdo con esto, pero tengo que hablarle en el nombre de Yeshua, el Mesías, al cual usted sirve, que es su cabeza. Y usted es el pastor o líder o
o de cualquier oveja, mire mi hermano, mi hermana, preste atención, tienen una gran responsabilidad. Dijo el apóstol Pablo, no quieran ustedes ser muchos maestros ustedes, porque trae mayor responsabilidad. Porque ustedes dependen las almas de las ovejas. Y ustedes van a rendir cuenta por cada ovejita que se pierda. Por eso es importante, si vamos a hacer el trabajo de Dios y de atender almas, tenemos que darle la importancia que tiene, cuidarla como un tesoro que Dios le ha entregado. Y tiene que para eso estar seguro, primeramente, que a usted lo ha levantado el Espíritu Santo y no lo levantó ningún hombre. Que sea el Espíritu Santo quien lo ha nombrado a usted apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, maestra de damas, lo que usted sea. Estése seguro de que Dios le ha levantado. Porque si no va a tener que rendir cuenta por cada alma que usted haga tropezar. No hay peor ministerio que aquel que se levanta sin Dios. Está destinado al fracaso. Aunque lleve detrás de sí un número grande de personas, usted va a fracasar. Porque todas sus obras van a ser destruidas cuando venga Yeshua. Y su alma se va a perder. Posiblemente con todas las almas que usted ha arrastrado tras usted. Por eso es importante que ustedes presten atención a esto, lo que estoy diciendo. No estoy hablando de denominación alguna, no estoy hablando al nombre de algún ministro en específico, estoy hablando en general. Las iglesias cristianas evangélicas, entre muchas otras que no son evangélicas, de las cuales voy a mencionar ahorita, tienen una estructura que son dignas de ser llamadas hijas de Babilonia la Grande. Porque prácticamente no hay libertad del mover del Espíritu Santo. No se le impide incluso a dar palabra profética a los miembros del cuerpo del Mesías. ¿Será que no hay profetas en la actualidad? No lo creo. Yo soy un profeta. Por eso yo les digo Naví, porque la palabra Naví en hebreo significa profeta. Si yo le estoy diciendo mentira, yo voy a tener que responsabilizarme con esto que estoy diciendo ahora. Y yo voy a ser condenado por estas palabras. Pero si yo estoy hablando del Espíritu Santo, y usted hace caso omiso de lo que estoy diciendo, el que va a rendir cuenta delante de Dios va a ser usted. Por eso le suelto esta palabra a usted, sea hombre o sea mujer. Va a tener responsabilidad de cómo reaccione a lo que le voy a decir ahora. Toda estructura, toda iglesia que tenga una estructura parecida a esta es diabólica. Y Jezabel está maniobrándolos a todos ustedes. Cuando no hay libertad del mover del Espíritu Santo, cuando hay una estructura rígida, una estructura piramidal, donde un solo líder es el único que tiene voto en la iglesia para enseñar, para lo que se dice, para lo que se hace, para lo que se enseña, ahí hay una estructura rígida, babilónica, satánica, destructor de la obra del Espíritu Santo. Si usted no cree en los profetas, mis hermanos, entonces arranque la página que dice donde dice la orden en Efesios 4, 12, de apóstoles y profetas. Hay quien no cree en los apóstoles, también está mal. Tanto los apóstoles como los profetas hacen falta hoy. Así como también hacen falta los dones de sanidad y milagros. Sé que hay muchas personas que no creen en que los dones de sanidad y milagros sean para estos tiempos. Entonces dice que el diablo es el que está haciendo los milagros en el nombre de Jesucristo. Yo lo reprendo porque dice la Escritura que nadie puede llamar a Cristo, a Yeshua, a Cristo, sino por el Espíritu Santo. Por eso nadie puede hacer una obra en el nombre de Jesucristo que no la haga Cristo. Porque toda la gloria va a Yeshua, a Jesús. Toda la gloria es para Él. Todo el que hace un milagro en el nombre de Jesucristo está haciéndolo para Cristo. No está endemoniado. No es un demonio quien está haciendo el milagro, créalo. No es un demonio. Es el Espíritu Santo.
Pero bien, vamos a continuar. Vemos, por ejemplo, les voy a mostrar eso. Vemos cómo la iglesia actualmente tiene una estructura rígida. Vaya a cualquier iglesia actualmente, evangélica, cualquiera, y va a ver casi siempre esta estructura. El culto va a ser siempre dirigido por el pastor. Muy raras veces lo dirige otro, a no ser que el pastor esté de viaje o sea, que siempre es el líder máximo, es el que dirige. Empieza con la alabanza. Una oración, una alabanza, después se hace otra oración. Una alabanza no, un tiempo de alabanza. Tiempo de alabanza y adoración que puede durar 40, 45 minutos, una hora cuando más. Después se empieza una oración y se recogen las ofrendas o los diezmos. Muy importante el diezmo. Muchos opinan que es para el pastor y bíblicamente no es así, pero bueno, darán cuenta lo que hacen con ese dinero. Bien. Entonces, después de recoger las ofrendas y la oración, después viene la palabra, el plato fuerte, el manjar, entre comillas, el manjar. Y después se termina con otra alabanza, una alabanza, y se despide el tiempo. A veces se hace una oración de despedida. Entonces se despide el tiempo. Y esa estructura es babilónica. Porque casi siempre las palabras dan tres, pero solamente la pueden dar 2 o 3 personas, que son los mismos siempre. Nadie se puede levantar ahí con una palabra profética, por supuesto, a no ser que lo vea el pastor y el pastor crea, que le guste la palabra y la suelte. Porque si una palabra de reprensión, usted nunca jamás lo va a ver en la iglesia. Jamás ha visto una palabra de reprensión. A no ser en alguna iglesia pentecostal que sea entre con tremendo desorden, todo el mundo quiere hablar en lengua y ahí ya cualquiera profetiza ahí regado así. Que tampoco es de Dios eso, porque dice la escritura que todo se haga con orden. Y cada cual puede profetizar por orden. Ya le cita el texto. 1 Corintios 14, léalo completo, va a ver cómo es la estructura en la iglesia. Todos pueden profetizar por orden. Uno primero, otro después. Toda la iglesia juzga, sobre todo los varones, que son los que tienen la capacidad de jugar la profecía. Cualquiera puede cantar en orden, con permiso, del superintendente de la frente. Y así todas las actividades se podían hacer. Debería hacerse igual hoy. Casi todas las congregaciones tienen un solo pastor. Cuando hay un copastor, ese se sujeta al pastor máximo. Y ahí casi nunca su palabra es escuchada. También se suele realizar los dones, el desarrollo de los dones. Yo mismo he sido víctima de eso. A mí me han negado a pasar cursos de ministerio profético. Se me han opuesto los pastores. No han querido porque no han querido ya. Sin ninguna explicación. Prácticamente el ministerio lo he tenido que desarrollar en solitario con el Espíritu Santo, con el Altísimo directamente. El Señor Yeshua mismo ministrándome a mi vida, en mi cama, en mi cuarto de oración, ayunando, orando, intercediendo, pidiendo misericordia para su pueblo, para los pastores. Los pastores han pensado que yo estoy orando para que Dios los mate. Fíjate la locura de los pastores. Y yo estoy orando por misericordia. Señor, ten misericordia de este. Señor, ten misericordia del otro. Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Porque lo que Dios me ha mostrado a mí es horrible como está el cuerpo de Mashiach. No está preparado para la venida de Yeshua Mashiach. Por eso es tan importante, por eso estoy corriendo ahora a darles estos mensajes a ustedes, porque se necesita que ustedes se reactiven con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Busquen del Señor, oren intensamente, ayunen si tienen que ayunar, límpiense de sus pecados, busquen la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie se va a ir con el Señor cuando Él venga, si no tienen la santidad que Él está requiriendo de nosotros. Y tristemente el Señor me ha dicho que mucho menos de la mitad, casi una tercera parte, es la que está más o menos preparada. Pero como 100% preparado, mi hermano, no quiero hablar del número que me da el Señor, para no horrorizarme. Lo que les quiero decir es que busquen intensamente del Señor. Porque el Señor está demandando a su pueblo que se meta con Él,
que busque su rostro, porque no están preparados, mis hermanos, todavía. El que se crea santo, voy a decirle como dice la palabra por veces, santifíquese más. Asegúrese de que el Señor lo esté aprobando a usted. En este momento, yo ando a cuenta con el Señor día tras día. A mí me da lástima cuando veo a pastores que se enseñorean de la congregación, la cual pertenece a Yeshua, y ellos creen que son los dueños de las almas, y tratan a las ovejas como si fueran dueños de cada ellos, ¿no? Entonces, que se creen con autoridad para bendecirlo o maldecirlo, si no se sujetan en todo. Y esto es idolatría. Ellos están buscando que las ovejas lo tengan como Dios, lo idolatren, y que tengan que venir a indicar, a pedirle cuenta sobre todo. Ellos rinden cuenta sobre todo. Si se mudan, si no se mudan, si se casan, con quién se casan. Ellos quieren controlarlo todo. Todo de las ovejas. Pero la Biblia dice que la sujeción a los pastores está condicionada por algunas cosas. Se las voy a enumerar ahora. Pueden buscar Hebreos 13:7. No lo voy a leer porque esto me tomaría mucho tiempo. Y Primera de Pedro 5:3. Anote ahí, porque yo deseo que ustedes busquen, lean esto y después bajo oración y vean si lo que estoy diciendo ahora no es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que los pastores o los líderes, entonces son apóstoles, lo que sea, profetas, lo que esté frente al ministerio que esté, deben ser ejemplo para la congregación, tanto de fe como de conducta santa. Mire, a ver si su pastor, su líder, es un ejemplo de fe en conducta santa. No estoy diciendo perfecto, estoy diciendo una conducta santa. Que ame a las ovejas, que ore por ellas, si es posible por cada una de ellas. Que sepa acerca del estatus social de la oveja, cómo es, no por interés de dinero, sino de verdad se interese en la condición espiritual de cada uno. Trate de aconsejarle y de verdad esté preocupada por las personas. Llevo 25 años en el Evangelio y puedo, quizás con estas manos, me parece que me sobran dedos para contar a los pastores que verdaderamente han tenido una conducta de fe, casta y santa. Me sobran manos. No sé si habrán 2 o 1, 3, por ahí, no sé. Tendría que analizarlo bien. Pero también hay otra razón para que uno se le pueda sujetar a un pastor. Debe cumplir con sus deberes espirituales, que es velar cuando está, bueno, habla otro. Primera Pedro 5:2, no solamente está interesado en nuestras ofrendas y diezmos. Hay muchos que se interesan solamente en cuanto le da, le pone un sobre y le pide el nombre, apellido y el diezmo, su diezmo. Que ponga cuánto diezmo y cuánto ofrendó. Otra cosa es que no frenes tus dones y si tienes un ministerio que te ayude a desarrollarlo. Si el pastor y tu líder no te ayuda a desarrollar tus dones y tu ministerio, no te da oportunidad, mi hermano no tiene por qué sujetarse a ese hombre. Perdóname, le llamo hombre porque no lo considero que es un pastor. Porque todo hombre de Dios, líder de Dios, debe, no solamente porque el pastorear una oveja involucra en cuidarla, pero no solamente en cuidarla espiritualmente, sino en traerle salud, preocuparse por su salud. Su salud involucra el uso de sus dones. Déjame decirle que su don es importante para el resto del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno, lo dice la Escritura, no yo. En 1 Corintios 12, búsquelo, ahí lo dice. Cada uno, el Espíritu Santo le repartió dones a cada uno de nosotros. Y todos tenemos derecho a desarrollarlos. Si el líder mío, ya sea pastor, apóstol, el que sea, no me permite a mí desarrollar, no me da oportunidad de participar en la congregación, en las reuniones, libremente, no para hacer lo que yo quiera, sino digo ordenadamente, pero hacerlo, desarrollarlo, no me da esa oportunidad,
ya sea don o ministerio, entonces ese hombre me está truncando la oportunidad de que yo desarrolle esos dones y que lo use a favor de mis hermanos, incluso a favor de la vida de él mismo. Porque el pastor no es Dios, ni el pastor es perfecto. También necesita ser ministrado por los demás. Y esto no viene de Dios, de ningún modo. Cuando eso sucede en una iglesia, se está frenando el desarrollo del cuerpo del Mesías. Y los ministerios son precisamente para hacer que el cuerpo crezca. Y los dones para que el cuerpo tenga salud. Por tanto, deben dar lugar al uso de ellos a todos y cada uno de los miembros de la congregación con total imparcialidad. Repito, 1 Corintios capítulo 14, versos 26 al 33. Y pueden leer del versículo 1 al 3 también. Otra cosa importante, para que un pastor tenga, ¿cómo se puede decir? Tenga las cualidades que debe tener para que sus ovejas se le puedan sujetar, es que deben dar libertad al Espíritu Santo, porque Yeshua es el Señor, es la única y legítima cobertura espiritual. Porque se usa mucho, ahora mucho, le gusta mucho usar a ellos esa frasecita. Yo soy tu cobertura, como diciendo, con mí baja tu bendición. Si no me miras a mí, no hay bendición para ti. Y eso es diabólico, manipulación e idolatría. Y Dios no le agrada ese tipo de líder. El líder que se cree que eres la cabeza de la oveja, está violando lo que dice la Escritura y truncando el orden de la palabra. Porque dice que Yeshua es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. El pastor no es la cabeza del hombre, es Yeshua. 1 Corintios 11:3. Deberían saberlo de memoria. Dios, Yeshua, el hombre y la mujer. Ninguna ovejita del Señor tiene que estar, ¿por qué? Sujetarse en todo al pastor. No es así. El pastor aconseja. La oveja tiene derecho, libre albedrío, para saber cuál consejo es el mejor. Porque un pastor se puede equivocar, puede dar un consejo no basado en la palabra. Los he visto yo. Yo he visto muchos pastores dar consejos fuera, que no son escriturales, que no son de la palabra de Dios. Y lo siento, pero es la verdad. Es la pura verdad. A mí me han dado malos consejos, a mi esposa le han dado malos consejos, a otros hermanos le han dado malos consejos, otros han querido manipular y decirle, no te puedes casar con ese hombre porque es de otra denominación. Eso es antibíblico. Manipulación satánica. Jezabel en persona, inspirando a esa vez, manipulando la vida de ese hombre o de esa hermana. ¿Entiendes? Y eso es diabólico, hermano. Eso está acabando a veces con la felicidad de los jóvenes que están viendo a su pastor como un ídolo, como un padre espiritual. Y es un gran error eso. No se dejen manipular, mi hermano. No se dejen manipular su vida. Cada oveja de Yeshua es libre en él. Es libre en Yeshua. Dice 2 Corintios 13:17. Para tomar sus propias decisiones. Es de obedecer la voz del Señor. Para eso usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Lo dice primera Juan 2, 22 a 24. Dice que tú tienes la unción que está a ustedes, los enseña. Les enseña, mis hermanos. Créalo. Si usted se mete con el Espíritu Santo buscando el rostro de Cristo, buscando el rostro de Yahweh, Dios le va a hablar. De muchos modos Él habla. Él todavía habla. Eso es mentira que hoy no hay, que hoy el Espíritu Santo, que hoy no Dios habla, que solamente habla a través de su palabra. El Espíritu Santo que está dentro de ustedes le puede hablar en sueños, audiblemente, en visiones, de muchas maneras, por otro profeta que venga a usted y le confirme lo que ya recibió, por otra vía. Es mentira, una gran mentira del diablo,
que solamente Dios te va a hablar a través de la palabra escrita. Dios te puede hablar a tu vida de muchas maneras. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que hizo en el primer siglo lo está haciendo ahora. Porque la iglesia esta ahora tiene más problemas, más enfermedad espiritual que la que tenía en el primer siglo. Ahora está en una condición peor. Ahora la iglesia tiene que reactivarse en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Hay que buscar esa unción. Hay que buscar el poder de la unción. El don profético es para todos. Yo tengo un don profético, porque soy Naví, pero ese don profético lo puede tener usted, aunque sea mujer. Ya le demostré cómo hay muchas profetizas en la Escritura que fueron útiles, muy valiosas. Todos podemos profetizar, mi hermano. Todos, y cuando hablamos de profetizar, estamos diciendo que todos pueden hablar por el Espíritu Santo. Todos pueden tener una revelación de Dios. Ahora mismo el Espíritu Santo puede estarle confirmando si lo estoy diciéndole o no es verdad. Ahora mismo, sin tener necesidad ni que abrir la palabra. Ahora mismo Dios te puede dar una visión. Te puede hablar audiblemente. ¿Sabe por qué? Lo sé, porque lo hace conmigo. Entonces, no se sienten como que el pastor es el Espíritu Santo, es el hombre de Dios, que solamente Dios le habla a través del pastor. No se deje engañar, no se deje manipular. El pastor está ahí, nada más para que darle alimento, pasto, para guiarle, no en todo, sino en cuanto a doctrina. Pero mire, les voy a decir algo, cuídense de los falsos pastores. Porque dice la Biblia que muchos falsos pastores estaban ya enseñando en aquel tiempo con doctrina falsa, apartando a la gente de Cristo. Hoy hay muchos falsos pastores que equivalen a falsos profetas, porque ellos hablan de parte de Dios. La palabra profeta significa aquel, uno que habla de parte de Dios. Por tanto, cuando un líder habla de parte de Dios, en ese momento está haciendo papel de profeta. Sí, porque ellos dicen, no, pero falsos profetas para señalar a los que tienen el ministerio profético. Pero no es así. La Escritura dice que profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Cuando uno predica el Evangelio, está profetizando. En ese momento somos profetas. Y tenga cuidado con lo que enseña. Que si no está en la palabra de Dios, usted es un falso profeta, aunque no sea el ministerio profético. Tenga mucho cuidado con lo que dice, porque va a responder por lo que está enseñando. Por eso, los hombres que dirigen ministerios tienen una gran responsabilidad. Actualmente hay ministerios proféticos, apostólicos. Hay un mover de apóstolos y apóstolas. Ya saben lo que opino sobre eso. A los cuales los amo a todos. Porque el hecho de que estén equivocados no quiere decir que no sean hombres y mujeres de Dios. Solamente que no han entendido bien lo que dice la Escritura con respecto a su postura. Para mí son valiosos también. Tienen dones igual, los usan para Cristo. Solamente que si lo están usando sin el orden de Dios, ahí puede haber daño. Ahí puede haber daño al cuerpo del Mesías. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros los líderes con lo que hacemos, en qué lugar nos ponemos, cómo enseñamos, lo que enseñamos, el testimonio que damos. Porque esa enseñanza de que por ahí hay algunos ministerios de que un apóstol solamente puede tener un profeta y la profeta siempre va a ser la esposa del apóstol. Estas cosas como que se están manipulando. Se está perdiendo el orden de Dios. Un profeta o una profeta no tiene necesariamente que su marido sea su esposo, debe ser apóstol. Hay que tener cuidado con eso. Ni el apóstol que a su esposa no tiene por qué ser profeta necesariamente. Y esto puede ser una manipulación, tenga cuidado, porque si es una manipulación, puede rendir cuenta al Señor, porque entonces
Con esta manipulación parece como que no quieres oír a más ningún profeta, porque la profeta tuya es tu esposa. Entonces, como que Dios tiene que hablarte a través de tu esposa, lo que venga a través de cualquier miembro del cuerpo de Cristo no es real, no es verdad, no es profético. Ese ministerio no es un profeta, ese es un falso profeta. Yo fui víctima de esto. Estuve en una casa apostólica, tenía su esposa, era la profeta, que nunca tuvo un don profético, por supuesto, jamás tuvo un sueño ni una revelación. Pero dice que hace 10 años la ungieron y que ella, por tanto, alguien le dijo que era profeta y ella es profeta. Ahora es esposa del apóstol, profeta. Todo el que llegó ahí no es profeta, aunque eran profetas. Y eso es peligroso. Peligroso porque eso es manipulación. Y eso afecta al cuerpo de Yeshua porque Elohim puede estar levantando un profeta en ese ministerio apostólico y entonces el profeta con esa manipulación lo que está queriendo es no me hables de parte del Señor. Aquí mi esposa me puede dar una profecía. Y eso es manipulación. También ahora está floreciendo el mesianismo. Gloria a Dios por el mesianismo, por la restauración hebrea de nuestra fe, porque eso lo necesita el cuerpo de Yeshua. Es muy importante que entendamos nuestra identidad como cristianos. Que aunque fuéramos gentiles, porque dice la Escritura en 1 Corintios 12, versículo 2, que cuando un gentil conoce a Cristo, al Mesías de Israel, ya deja de ser gentil, pierde tu nacionalidad. Por ejemplo, yo ya para Dios no soy cubano, soy israelita. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia, 1 Corintios 12, 2, y Pablo está hablando aquí a los cristianos, a la iglesia de Corinto, le dice, cuando ustedes erais gentiles, y después continúa desarrollando el tema y dice que ya no son conciudadanos, o sea, dejó de ser cubano para ser conciudadano de los israelitas. Ya mi ciudadanía no es la de Cuba, es la de Israel. Dice, él desarrolla más adelante, también en la carta a los romanos, desarrolla este tema, capítulo 10 y 11. Pero en el 11 va al grano y dice que nosotros fuimos injertados, éramos como un olivo silvestre que Dios cogió y lo injertó en el olivo natural. La Biblia dice que el olivo natural es Israel. Por tanto, dejamos esta nacionalidad para adquirir la ciudadanía de Israel. Y muchos cristianos leen esto 80, 100, 200 veces y no lo entienden, pero nada más claro, mi hermano. Cuando Israel salió de Egipto, llevó consigo a una cantidad de extranjeros que estaban viviendo en Egipto, incluyendo egipcios mismos, junto con ellos, que reconocieron que Yahweh, su Elohim, su Dios, era el Dios verdadero, y vinieron con ellos a servir a Yahweh. ¿Y qué hicieron ellos? Se insertaron en la nación de Israel, entraron a la tierra prometida, heredaron la tierra prometida, siguieron observando sus propias leyes. Y todavía hay personas, cristianos, que se resisten a decir que no son israelitas, que no tienen que guardar la Torá o la ley, pues sencillamente porque ellos se creen gentiles. Pues están equivocados, no son gentiles. Cuando reconocieron a Yeshua o a Jesús como el Mesías, su Salvador, ya dejaron de ser gentiles. Y aquí lo que importa no es lo que tú digas o lo que tú creas, sino lo que la Biblia dice y lo que la Biblia dice que tú eres. Eso es lo que importa para Dios. Y también deberías estar consciente de eso. Porque si tú te dices que eres cristiano y niegas a la nación de Israel como el pueblo de Dios, hay una maldición sobre ti. Porque dice la Escritura que cuando tú maldices al pueblo de Dios, sobre ti hay una maldición activada. Y si tú bendices al pueblo de Dios, sobre ti hay una bendición activada. Y no solamente reconocer a Israel como pueblo de Dios, sino también reconocerte a ti mismo como pueblo de Dios, como el Israel que eres. Tú regresas. Hay muchos temas que vamos a tratar sobre esto, que les voy a explicar más adelante. Porque la restauración hebrea de nuestra fe es muy importante para estos tiempos. Las perspectivas de Yeshua y de Pablo se ha torcido
Cuando leemos a Pablo y Yeshua, torcemos el entendimiento por no conocer las raíces hebreas, por no conocer cómo era Pablo, sus enseñanzas, qué quiere decir esas palabras que se han torcido, qué quería decir, sin leer el contexto, sin analizar el medio judío en que él estaba viviendo con los gentiles allí, qué estaba sucediendo con los judaísmos en aquel tiempo, y ahora qué está sucediendo con el judaísmo actual. Tan peligroso es el judaísmo actual como el judaísmo de aquellos tiempos. Y ahora muchos quieren, el mesianismo está bebiendo del judaísmo, y ahí está el peligro, mis hermanos. Hoy salimos como ellos dicen, salen de Babilonia la Grande, salimos de Babilonia la Grande, de la cultura grecorromana, y vamos a entrar a la cultura de Israel, hebrea, y no saben que están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Porque sencillamente ahí hay una estructura rígida, dañina. Sí, es verdad que hay muchas cosas paganas, es verdad que celebran fiesta de Navidad, es verdad que hay muchas fiestas que no son bíblicas, y se están perdiendo la bendición, se está perdiendo el cronograma bíblico, que es el que establece el orden de Dios para la venida de Yeshua y todas esas cosas. Pero, ¿qué está pasando con el mesianismo? Y ya yo dediqué un tema acerca de esto que se llama mesianismo, qué es y qué no es, que lo puede ver, explicando lo que está en detalle, lo que está pasando. Una estructura rígida en la que se enseñan las tradiciones rabínicas como si fueran de Dios. Y esas tradiciones rabínicas de los tiempos de Yeshua habían errado el blanco. Y ahora hasta peor. Esa estructura sinagogal también impide el mover del Espíritu Santo. Donde uno solo es el que lee la Torá, la enseña, la explica y todo, y no se da oportunidad a la palabra profética, no se da oportunidad a todos participen. Se sigue lo mismo, se sigue destruyendo la estructura de la iglesia del Mesías. Y esto es verdaderamente, ahí no hay un mover del Espíritu Santo, porque se enfatiza mucho la Torá, conocer de la Torá. No hay mucho tiempo de oración, no hay mucho tiempo de buscar revelación fresca, de tiempos de ayuno, oración juntos. No, eso no se ve. Y ahí está también el Espíritu de saber, hermano, controlando al pueblo de Dios. Porque lo que hay se ve mucho en el mesianismo es mucha letra muerta, pero sin el Espíritu, sin la Ruach Kodesh. No hay una revelación fresca. Esto es triste. Es triste, pero tengo que decirlo desde aquí, es mucha verdad. Muchos no estarán de acuerdo con esto. Muchos líderes del mesianismo a los cuales conozco, yo sé que a partir de ahora no me van a ver igual. Me van a detestar. Pero si no digo esto, el Señor me va a juzgar por esto. Porque yo soy Naví. Yo tengo obligación de hablar del pecado. Y esto es pecaminoso, destructivo para el cuerpo del Mesías. ¿Hasta cuándo los hombres en liderazgo van a estar cruzados de brazos y dejar que pase el tiempo sin hacer nada para cambiar esto? Saben que lo que está mal, pero no quieren cambiarlo. Porque están poniendo sus intereses personales antes que los intereses del reino de Dios, antes que lo de Yeshua. Yeshua cuando venga le va a decir, ¿qué has hecho con lo que te di? Oh, yo he pastoreado, ¿qué has hecho? Porque te di el don para enseñar la palabra, no para enseñar tradiciones de hombres. Yo no podía hacer nada, sí podía hacer. Voy a haber cogido las ovejas que yo te di y enseñarle la verdad y hacer las cosas como le dije que había que hacerlas, no como te enseñaron otros hombres. Y muchos líderes saben que las cosas están andando mal y continúan porque se les paga. Y no deberíamos ser así. Escudriñen las escrituras si no lo que estoy diciendo no es verdad. Pero aplique las escrituras. No solamente vea si es verdad, aplíquela porque va a rendir cuenta. Va a rendir cuenta delante del Señor. Y me duele mucho tener que decir esto. Porque yo tengo muchos pastores
que yo conozco, a los cuales aprecio. Hay algunos de ellos que no me aprecian, pero yo los aprecio. Y quiere decir, les amo. Aunque para ellos les parezca imposible eso, porque no entienden al Espíritu Santo. Yeshua nos amó, aun siendo pecadores, aun siendo idólatras, aun estando hundidos hasta el fango. Y ahí nos sacó. Y nos limpió, nos lavó, nos puso un traje nuevo, nos cambió. Y ahora somos líderes. Y no estamos apreciando lo que Él nos ha puesto en nuestras manos, que son las almas valiosas, que van a heredar el reino junto con nosotros. Y los estamos manipulando, sabiendo que lo que hemos heredado, esas doctrinas que hemos heredado, esas costumbres que hemos heredado, no son bíblicas. Y pocos quieren hacer algo para cambiar las cosas. Hermano, yo oro para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo y cambien las cosas, al menos su forma de liderar en la congregación. Hagan algo, por favor. Traten con otros pastores este asunto. No teman al hombre. No teman a los hombres. No teman. Teman a aquel que les va a demandar la vida de las almas, de las ovejas. Teman a aquel. Y escapen de la gran tribulación que se avecina, escapen de la ira de Dios y lleven tras sí las ovejas o ustedes ante el reino, ante su Señor, y le digan: mira, Señor, lo que tú me diste, aquí está conmigo. Que Dios le bendiga y le guarde y le ilumine y le impulse la Ruach HaKodesh a obrar conforme a su voluntad. Estoy seguro que su Señor le va a bendecir cuando venga pronto, porque faltan pocos años, créalo. Usted va a ser uno de los arrebatados. Usted se va a glorificar, se va a gloriar en la presencia del Altísimo allí en su trono. Y usted va a poderle darle gracias a que hubo hoy un profeta que Dios levantó y tuvo el valor y el coraje de decir la verdad y decirle a usted, de parte del Señor: arrepiéntete y cambia y ayuda a las ovejitas que están con usted. Que Dios le bendiga mucho. Mi deseo, mi corazón está con usted y con todo el cuerpo del Mesías. Quiero que ustedes analicen estas cosas. Si a ustedes les gusta esto, denle un like. Yo voy a seguir exponiendo muchas otras cosas importantes. Tengo muchos temas que son de vital importancia para la iglesia. Le van a dar salud, le van a dar santidad, le van a dar revelación fresca y usted va a poder caminar cada día mejor con el Mesías. Les bendigo en el nombre de Yeshua, el Mesías, y que toda la gloria será de Yahweh, el creador del universo, y que tú puedas ser una oveja en el reino, que yo te pueda ver allí y abrazar un día y decir: ah, tú fuiste quien hablaste allá abajo de estas cosas. Yo te voy a decir: sí, hermano, pero no la gloria es para mí. Yo solamente fui un vasito como tú. Tú puedes ser otro vaso de honra. Hónralo para que la gloria de Dios pueda estar en usted. Amén. Dios le bendiga.